Spectro. ¿Qué me contestarían si les preguntara si le temen a la diversidad? Aún más polémico. ¿Qué pensarían si respondo la pregunta por todos ustedes y les dijera que de hecho, inconscientemente, todos le tememos? Sé que parece descabellado, incluso contraintuitivo. Después de todo, ¿cómo podríamos temerle cuando es una de las principales fuentes de pensamiento innovador que tenemos? Cuando sabemos que hace los ecosistemas más resilientes. La diversidad es fundamental para nuestra supervivencia y, sin embargo, le tememos. La biología evolutiva y la neurociencia nos explican por qué. Verán, este miedo se encuentra en el sistema límbico de nuestro cerebro, el cual evolucionó hace miles de años, entre otras cosas para indicarnos que aquellas formas de vida distintas a nosotros eran un potencial peligro, y así generar miedo. La verdad es que es muy afortunado que las cosas se hayan dado así, porque este miedo jugó un rol de gran importancia en nuestra evolución. Sé que parece fuera de nuestra época, anacrónico. Después de todo, ya no vivimos en las cuevas, no dependemos de la casa, mucho menos somos presas. Entonces, ¿por qué seguir temiendo? Muy fácil. Nuestro cerebro no evoluciona a la misma velocidad en que lo ha hecho la sociedad. El sistema límbico y sus lecturas aún están tratando de ponerse al corriente con los drásticos cambios que nuestra forma de vida ha tenido en los últimos cientos de años. La verdad es que, después de ver cómo es que el Estado lidia con la diversidad y de enterarme de que de hecho le tenemos miedo a la misma, las cosas hicieron mucho más sentido. Todo hizo clic. Les explico. El sistema jurídico tiene dos formas tradicionales de tratar con la diversidad. La primera es la segregación. Ciertamente, esta es la medida más radical, tal como lo hizo el apartheid en Sudáfrica. Las razas estaban geográficamente separadas. Nacerían, se educarían e incluso morirían separados. Sé que esto fue una estrategia de la minoría blanca, el 21%, para conservar el poder político en el país. Pero este arreglo también es evidencia de este miedo inconsciente que le tenemos a la diversidad. Finalmente, si yo reservo un territorio únicamente para mí y aquellos que comparten mi raza, estoy negando la diversidad. Hasta cierto punto estoy huyendo de ella. Y recordemos algo. Solo huimos de aquellas cosas a las que tenemos miedo. La segunda forma en que el Estado ha tratado con la diversidad ha sido a través de los imperativos de igualdad formal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a las cuestiones que vienen en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en las que decimos: los hombres nacen libres e iguales. ¿En serio? ¿Iguales? Que conste que no estoy en desacuerdo con el principio de igualdad ante la ley, que hace que los legisladores no puedan aprobar leyes discriminatorias. No obstante, sí me opongo a crear estados que piensen que todos somos iguales, porque solo podemos serlo en tanto se nos conciba en abstracto, independientemente de nuestro género, religión, nacionalidad, etnia y preferencia sexual. Una vez más, nuestro miedo inconsciente a la diversidad nos traiciona. Nos hace crear estados ciegos a la diversidad y que por tanto no pueden ser más que indiferentes a él. Terminamos legislando para estos sujetos libres e iguales, en lugar de hacerlo para los grupos indígenas, para los migrantes, para las mujeres, para estas minorías que verdaderamente lo necesitan. ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, primero reconozcamos que por una cuestión fisiológica aún le tememos a la diversidad, para así poder evaluar en qué medida nuestras acciones, las leyes del Estado o sus políticas públicas están conducidas por este temor. Segundo, sé que va a sonar raro, pero dejemos de hablar de diversidad. La diversidad es una condición innata de la naturaleza.
Ya está ahí. En cambio, discutamos cómo hacer que diferente no sea igual a desfavorecido, no sea igual a marginado. Conversemos acerca de cómo vamos a proteger a estas personas que son distintas. Tercero, dejemos de pensar que el imperativo de igualdad formal es suficiente, porque no lo es, y ha permitido muchas injusticias. George Orwell, de hecho, en su libro Rebelión en la Granja, lo ilustra muy bien. El séptimo mandamiento decía: todos los animales son iguales. La verdad es que cerdos, caballos, gallinas, perros, ovejas no lo eran. El resto de los mandamientos no pudo proteger a los otros animales de los arrebatos de los cerdos porque eran incapaces de identificar sus diferencias. Por lo tanto, nunca pudieron verlos como un grupo vulnerable y mucho menos protegerlos como tal. Este imperativo de igualdad formal terminó fundando un sistema en que de facto todos los animales eran iguales, pero unos más iguales que otros. Entonces, ¿cómo se vería una propuesta basada en los 3 puntos que les acabo de proponer? Bueno, en el contexto de México sería algo así. Bajo la premisa de que el 10% de nuestra población son grupos indígenas y que los mismos están marginados y por ende en condiciones de subrepresentación política, podremos hacer algo así. Ya que las elecciones están de moda, ¿por qué no proponer una reforma al sistema electoral mexicano en que, para que cualquier candidato pueda llegar a la presidencia, tenga que tener 1/3 de los votos en los 5 estados con mayor población indígena? Esta es una primera medida para subsanar esa subrepresentación política a la que se enfrentan el 10% de nuestra población, todos los indígenas. Seguramente hay otras propuestas. Quizá ustedes que ahora me escuchan estén pensando en la propia. Entonces les digo, recuerden la diversidad, porque aquel que en su miedo inconsciente a la misma la niega, está negándose a sí mismo. Gracias.